buenas noches, bienvenido a Solo Política. Hoy estará conmigo Katia González. ¿Qué tal, Katia? Buenas noches. ¿Qué tal, Germancho? ¿Cómo te va? A vos y a la audiencia también. Un placer compartir este espacio de Solo Política. Solo Política. Bueno, ahora vamos a hablar con una persona a la cual ya le pregunto, al saludarle, si vamos a hablar ahora de política o de solo liberalismo. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buenas noches, Katia. Un placer estar en el programa de ustedes, Solo Política. Ustedes saben que les sigo siempre, a ustedes les veo y sobre todo soy un admirador de ustedes, ¿verdad? Con Katia tenemos una amistad y un cariño muy grande. Y Germán, yo te quiero decir que vos sos uno de los mejores periodistas de política y de análisis que hay. A mi criterio, yo disfruto mucho siempre cómo poner paño frío ahí en el medio, ¿verdad? Le hablas de historia política reciente. Le hablas un poco de la época de Stroessner también, de cómo eran las cosas, quién es quién dentro de la política. Y eso es demasiado importante para poder entender el contexto general, ¿verdad? Y necesitamos mucha gente como vos con ese análisis para poder elevar el nivel de nuestro periodismo también, que a veces se va por otras ramas, ¿verdad? Gracias, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable de tu parte. Bueno, Eduardo, hoy Mario Ferreiro hizo la famosa imagen, el famoso símbolo que usan los peronistas, que es la B con una P arriba, ¿verdad? Que es Perón vuelve. La B de la victoria, por eso yo se saludo con la B que parece de la victoria, pero realmente es de vuelve. Entonces él dibujó eso y dijo, N, Nakayama, vuelve con la B corta. Sí. Volvé al Partido Liberal, Eduardo. Vuelvo, Germán, y primicia acá en el programa. El otro día cuando fue el acto de asunción de los nuevos miembros del directorio del PLRA, que estuvimos con Katia justamente, el que acuñó y pergeñó esa frase fue justamente Mario Ferreiro, que estaba como presentador. Exacto. Y en un momento dado dice, acá está presente el senador Eduardo Nakayama, y acá creemos todos que en algún momento Naka vuelve, dijo, ¿verdad? Y allí le preguntan justamente al presidente del partido y Federico Franco, que estaba presente también, dice, no, de hecho no se trató nunca su pedido, qué sé yo, no, entonces Naka vuelve, quedó en Naka vuelve. Sí. Pero hoy fue simpático porque me escribe por WhatsApp un dirigente y él dibujó la NB corta. Y yo no sabía de qué me estaba hablando, ¿verdad? Entonces le dije, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y no, y Naka vuelve, me dijo, ¿verdad? Y después vi el clip, corte el clip de ustedes y el dibujito que subió Mario, ¿verdad? Sí. Entonces... Yo te voy a decir qué fecha. A ver. Yo sé más que Naka. ¿Sí? ¿Qué fecha? ¿Te puedo decir qué fecha? Claro. 14 de agosto. 14 de agosto. ¿Y por qué el 14 de agosto? No, mira, no es Eligio Ayala, ¿verdad? ¿Vas a tener algún simbolismo? Natalicio de Eusebio Ayala, pero son fechas que hablamos nomás, pero estamos viendo para poder hacer incluso antes, porque va a coincidir aparentemente con el casamiento de mi hija, pues mi hija se va a casar en Alemania. Y vos te vas a Alemania. Y allá me tengo que ir, o sea, me tengo que ir sí o sí, y la fecha de ella le estaban... por confirmar y aparentemente va a ser el 13 o el 14 de agosto. Entonces vamos a ver, pero para mí lo más importante... Es la decisión. Es la decisión que la tomamos en conjunto esta semana también con el equipo. Luego, ¿quiénes son el equipo, Eduardo? Y tenemos un equipo con el que trabajamos hace 10 años. Vos conocés contigo solo, ¿verdad? Sí. O sea, equipo tuyo nomás. Sí. Okay. Con quien seguramente vos conocés a varios de ellos, a Celeste Prieto, por ejemplo. Sí, le conozco. Está Celeste hace muchos años. Una intelectual, una persona muy valiosa. Y de una familia liberal hasta los tuétanos, claro. ¿Verdad? Hija de Justito Prieto. Bueno, entonces vas a hacer un hecho político de tu vuelta. Vamos a hacer un hecho. ¿Cómo va a ser la puesta en escena? Y vamos a ver, nosotros pensamos el 14 de agosto, como dijo Katia, porque para hacer una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes, donde están los restos de Eusebio Ayala, a él lo trajeron luego de la caída de la dictadura, fue uno de los primeros, una de las primeras reivindicaciones importantes que se hizo, llevar los restos de él que estaban en Buenos Aires, repatriarlos, fue durante el gobierno de Andrés Rodríguez. Y luego se hizo lo propio con Eligio Ayala, ¿verdad? Que son dos de los presidentes civiles que están
dos de los tres presidentes civiles que están en el panteón. El tercero es don Carlos Antonio López. O sea, ese nivel. Sí. Mira. Bueno, dentro de esa decisión también está contemplado el tema de la presidencia de la República. ¿Cómo se trató o ya hablaron eso con la dirigencia? Mira, toda la dirigencia, pero sobre todo los principales líderes del Partido Liberal saben perfectamente de mis aspiraciones presidenciales. Eso lo hablamos con Alcides, lo hablamos con Ricardo, lo hablamos con Rodrigo Blanco, lo hablamos con los senadores también. Y no hay todavía, lógicamente, una lista definitiva. Hay una lista que la gente va poniendo dentro del Partido Liberal y fuera del Partido Liberal dentro de la oposición. Pero nosotros venimos conversando desde hace años con Katia y con otros líderes nacionales a los efectos de que no nos pase lo mismo que nos viene pasando hace tantos años, ¿verdad? Que la división de la oposición sea la causal del continuismo, en este caso del Partido Colorado o del cartismo, ¿verdad? Porque muchas veces es lo que la gente nos reclama también a nosotros. Le dice pelle unina, pelle uní. ¿Puedo cambiarte, Eduardo, el orden de las cosas? Claro. Ustedes dicen la unión no va a ser triunfar. Y yo digo, la unión será una realidad en tanto y en cuanto haya un líder que los una. Suelo escuchar tu teoría. O sea, para mí, primero viene el líder, después la unión. No la unión ni el líder. Mira. En este caso, que ustedes van a hacer por primera vez, como quieren hacer ahora. Pues convengamos que históricamente con Efraín fracasaron. Anteriormente con Lugo también hubo otro frente. En este caso Lino Oviedo, que le restó voto al Partido Colorado. En ese caso le benefició la división. Pero para mí primero viene el líder. El líder es el que une. Vos sabés... No veo que sea a la inversa, ¿verdad? Que de la unión salga un líder. Vos sabés, Germán, que voy a permitirme discrepar, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que al Partido Colorado le hace ganar siempre? Justamente que ellos anteponen la unidad a los liderazgos personalistas, ¿verdad? Es decir, existe el caudillismo, existen los líderes, pero actualmente, ¿quién es el presidente de la República? Un exliberal, ¿verdad? Y él no fue el líder caudillo que arrastró a las masas como un Lino Oviedo, ni como un Nicanor con su discurso verborrágico, que en su momento representó, digamos, a las bases coloradas, porque hay que darle a Nicanor digamos, darle al César lo que es el César, en el sentido de que él, sin ser varón de Itaipú, sin ser una persona con una billetera grande, logró captar la atención del pueblo colorado y fue presidente de la República, justamente con otro dirigente importante en su momento, el referente que fue el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, ¿verdad? Entonces, hay momentos dentro de la política paraguaya en la que se antepone el líder, claro, y otros en los que tenemos que sentarnos a hablar, porque si nosotros vamos a irnos cada uno por nuestra cabeza, ¿verdad? Y vamos a poner nuestros egos por delante, no vamos a llegar a ninguna parte. Es decir, lo que vamos a hacer es vamos a tener 5 líderes que pueden ser muy buenos o que pueden tener arrastre popular o electoral, pero esos 5 liderazgos van a llevar votos a otra parte, porque la arquitectura electoral nuestra, Germán, impide que nosotros tengamos, como en la Argentina, una disputa fuerte en una primera vuelta y en una segunda que se defina, ¿verdad? En el caso del presidente Javier Milei, yo lo he dicho 1000 veces, si ellos tenían el sistema electoral paraguayo, el presidente era Sergio Massa. Sergio Massa. Punto, ¿verdad? Y yo he dicho en el Senado en varias ocasiones, les desafié a los colorados abiertamente a que hagamos la reelección y que metamos la segunda vuelta electoral, los balotajes. Y me dijeron que no. Ahora pedimos biometría, tampoco quieren biometría. Están empezando a meterle miedo. Ahora nos quieren biometría, después nos van a pedir ADN para votar. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Pero a veces para poder zafarse de las cuestiones importantes, te salen con cualquier disparate, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que probar de alguna vez, y le suelo escuchar a Katia, Germán, y con esto termino,
sobre eso también, sobre el tema del programa, sobre, que yo discrepo, ¿verdad? No en el sentido de que sería lo ideal, para mí también, y yo suscribo lo que dice Katia, pero ya hemos visto también que cuando nos sentamos en una mesa donde pensamos muy diferente a veces, no llegamos a un acuerdo por el programa y eso termina siendo la carreta delante de los bueyes. ¿Verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es un acuerdo electoral, Germán, donde, ¿qué es lo que queremos? Ganar las elecciones presidenciales, ¿verdad? ¿Eso implica en que cada uno anda por su cabeza? No, un acuerdo mínimo tenemos que tener, pero quizás no vamos a estar de acuerdo en el 100%, pero tenemos que anteponer el acuerdo electoral antes que un programa. Cuando Vince se presentó contra Peña en la última elección interna del Partido Colorado, ninguno de los dos tenía un programa bien elaborado. Ni tampoco Vince le condicionó su apoyo a Peña al programa. Las estadísticas mundiales dicen que el 5 o 10% del electorado vota a programas. Sí, totalmente. En rigor, Eduardo. Y Nadie habla alguien que estudia hace 40 años eso. Correctísimo. Uno habla del programa al cohete. Al cohete. Esa es la realidad. Totalmente de acuerdo. Esté mal, esté bien, no importa. Esa es la realidad. 100% de acuerdo. Entonces, Acá te ¿para qué firmo. podemos discutir lo que no importa? Total, no, pero resulta, Germán, que lamentablemente en esas esferas se pone muchas veces eso en discusión, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que anteponer el acuerdo político electoral antes que cualquier otra cosa, porque podemos discutir después si vos vas a pedir una lasaña, ella unos ravioles y yo voy a pedir, no sé, fideo caracolito. Pero vamos a ponernos de acuerdo en qué rato nos vamos a irnos. Porque si no, ni vos vas a comer tu lasaña, ni ella sus ravioles, ni yo el fideo caracolito. O sea, primero tenemos que llegar. Ahora, Eduardo, para mí, yo creo que hay una voluntad, le tienen al Partido Colorado enfrente con una demostración de poder electoral muy fuerte, muy poderoso. Entonces eso hace que si no le une el amor, le va a unir el espanto. Y en este momento tiene un espanto al Partido Colorado. La oposición tiene un espanto al Partido Colorado. Le tiene temor, le tiene un respeto. Eso hace que ustedes se tengan que hablar y tengan que unirse. Ahora, la pregunta, y Katia sabe mi posición, es ¿cómo? ¿Con qué mecanismo? Acá Federico Franco estuvo el lunes pasado, hablamos del tema. Alcides Rivero estuvo acá, hablamos del tema. Villalba estuvo acá, hablamos del tema. ¿Con quién más referente? Bueno, hablamos del tema con los principales líderes que van a decidir cómo. Entonces la pregunta que yo te hago, Eduardo, ¿cómo? Para mí se tiene que hacer una medición seria, porque tenemos que recordar que por las modificaciones electorales que se introdujeron y que fueron impulsadas por el Movimiento Honor Colorado y que fueron apoyadas por todo el Partido Colorado, lo que yo advertí sobre todo a la disidencia que también le iba a golpear. ¿Ya? Ahora se me acercaron algunos después de las elecciones del 7 de junio, ¿verdad? Pero a nivel nacional, ¿cuáles fueron estas modificaciones, Germán? Primero, bajar la participación. Se derogó la ley de inscripción automática. Eso es gravísimo y nadie habla de eso. Gravísimo. Segundo, se impidió aumentar el número de electores en el exterior, que automáticamente a partir del 1 de enero del 2025 tenían que ser inscritos, y a través de esta derogación que se hizo se impidió. Y tercero, el tema de la modificación de la ley de concertación, ¿verdad? Porque de esa manera... No hay idea o no hay ejército en el mundo que pueda tener la idea, el avance de una idea a cuya cual le ha llegado su momento histórico. Correcto. Si le llegó su momento histórico a la oposición en el 2028, no hay todo eso, como me decís, multiplicado por 5 que pueda frenar. Estoy de acuerdo contigo, Germán. Por eso estamos acá nosotros presentes y vamos a llevar adelante ese desafío. Porque esta es una cancha inclinada. Nosotros con la cancha inclinada le vamos a ganar. Le vamos a ganar con la cancha inclinada. Con todas estas adversidades que te acabo de decir. Pero Paraguay demostró, ¿verdad? Con 10 jugadores, un tiempo completo que duró 55 minutos, contra Turquía, que, claro. ¿Cómo se llama? Tiene 5 o 6 jugadores de primera categoría. Con 2 jugadores ya era el presupuesto de Paraguay, ¿verdad? Bueno, y se puede. Entonces yo confío en que nosotros vamos a poder, con esa unidad que vamos a hacer, bueno, pero vamos a definir llegar. Cómo, Eduardo. Mira, yo voy a hacerte la contra. Sí, claro, no, está bien. No, vos me decís, yo voy a tratar de objetar. De objetar. Me parece bien. Yo por eso te digo que me parece, ¿verdad?, de que se tiene que hacer una medición.
¿Por qué? Una encuesta. Sí, una medición, una encuesta, hay que ver el método, ¿verdad? Incluso puede ser una cuasi elección, ¿verdad? Siempre y cuando esté auditada. El ejemplo que hemos tenido en Asunción fue muy bueno, con unos aparatos israelíes que grababa y después se podía auditar, escuchar lo que es, si hubo inducción a la persona, geolocalización, si se hizo dentro de la casa, se hizo afuera. O sea, todo eso, hoy día hay métodos que son científicamente comprobados como muy buenos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tiene que ser el método. El problema es que eso mide la popularidad de un momento, Eduardo. Correcto. Imagínate, Arnaldo Samaniego y Dani Centurión. Se unieron, uno salió primero, 37%, el otro segundo, 25%, Camilo, 24%. Al final se unieron y la sumatoria de los dos fue el 36%, un tercio de los votos. Ahí tenés un ejemplo recientísimo y palpable. Hay una gran diferencia. Imagínate, entre los dos sumaban 62%. Sí. Y resulta que después perdieron por 30%. Hay una gran diferencia, Germán. En el Partido Colorado, la estructura es todo. Y el voto que vos tenés en la interna colorada generalmente es igual o levemente menor al que tenés en una general de voto colorado. Eso es algo que vos mirás el histórico y se repite. En el caso de la oposición, muchas veces a Katia le dijeron, vos tenés 80 votos. 100.000 votos hizo la general. No, es un partido de masa y de cuadro. No, pero esto es otra cosa, David. No, Germán. Es otra cosa. En la elección, son partidos de masa y de cuadro, son cosas distintas. En la elección general, el Partido Colorado va a ir con su estructura de masa, ¿verdad? Y va a llevarle a sus electores tempranito votar por Marito, ¿te acuerdas? Estructura en gran medida, un 80% de estructura, Germán, ¿verdad? En la oposición, eso no es así. ¿Tenemos una estructura que movilizar? Sí. ¿Cuánto eso es? Es un 30% aproximadamente del voto. El resto del voto es un voto espontáneo, que no se va a una interna. Y yo siempre digo, en Asunción, donde me cupo ser candidato a intendente en la elección anterior, ¿verdad? Y eso lo sabe Mario, que ganó. Hasta el mediodía nadie le gana al Partido Colorado, ni Ñandeyara. Nadie le va a ganar al Partido Colorado por la estructura y cómo se mueve. Entonces, ahí entra el segundo factor. Vos tenés que entusiasmarle a la gente para que participe, porque una baja participación le favorece a la estructura. Por eso yo insisto en que nosotros tenemos en el 2017 con la estructura del oficialismo cartista? Le ganó el entusiasmo. ¿Por qué Marito le ganó? Y porque la estructura... Teniendo un presidente excepcional en capital de 45, ganó por 38.000 votos. Mira, muchos... ¿Dónde está la estructura de ese día? No, es estructura, más vos tenés un plus. No fue una basureada tampoco la de Marito. No, en capital le basuró. Bueno, pero a nivel nacional no. No, a nivel nacional no. O sea, vos tenés que tener en cuenta que en el Partido Colorado, que tiene su propia dinámica diferente a la nuestra, ¿verdad? Vos también tenés que entusiasmar con tu coloradismo y demás. En ese momento, Santi Peña sale a destiempo, porque el candidato era Horacio Cartes. Cuando no sale la enmienda, allí lo sacan a Santi Peña y lo ponen en carrera. Y muchos dijeron de que si él tenía un poco más de tiempo, quizás le ganaba a Marito, ¿verdad? Eso no pasa. Eso dijo Felipe González cuando le ganó a Aznar la primera vez. Pero no vamos a saber, Germán. Pero no es, como te iba a decir, lo que yo te estoy diciendo es algo comprobable. Ahora, a él lo pusieron después. Claro, la encuesta, Eduardo, vamos a ir así puntualmente, como estamos negociando hoy yo. La encuesta tiene que estar presidida en una campaña electoral. Sí. Porque la encuesta, hoy por ejemplo hacemos popular totalmente. Y nos gana Katia, porque está en movimiento. Pero si tenemos 4 meses, a lo mejor le gana a vos. Y tenemos que hacer eso, ese ejercicio, y ponemos las reglas. Ahora tenemos nosotros experiencia, porque ¿qué es lo que pasó en Asunción? En Asunción nosotros calendarizamos con la Mesa de Unidos por Asunción, pero hubo algo que no pudimos prever, que fue la intervención, ¿verdad? En ese momento se abrió, nos pusimos de acuerdo sobre la candidatura de Katia. Fue un error de la oposición, lastimosamente estaba Carla involucrada, pero
La candidata de la oposición debería haber sido Katia. Mira, Germán. A ver la encuesta entre Katia y Sole, ¿cómo salía? Mira, Germán, yo puedo estar de acuerdo con que quizás yo también podía hacer. Claro. Pero lo que nosotros hablamos en su momento, Katia sabe perfectamente. Se respetó. Lo primero que hicieron fue ofrecerme a mí la candidatura. ¿Te acuerdas, Katia? Me dijo ella, me dijo Ricardo, me dijeron, Eduardo, vos sos el candidato natural, si vos querés. Y yo dije, no. No. Yo estoy en el Senado, estoy haciendo una buena campaña y yo voy a acompañarle a quien esté. Y así cada uno dijo quién quería y quién no. Joana dijo, yo quiero. Soledad dijo, yo quiero. Creo que estaba Estefan, dijo, nosotros tenemos un candidato que es Álvaro. Ricardo dijo, está también Agustín Zaguier. Entonces, allí empezamos a hablar y posteriormente en la mesa acordamos los puntos. Eso mismo podemos utilizar nosotros como aprendizaje, pero mejorando el tema, diciendo, vamos a poner un periodo de campaña, vamos a poner unos debates, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que uno quiere hacer? A eso le dan, no sé, todos los debates que nosotros le planteamos. Pero nosotros podemos eso diseñar perfectamente entre todos. Y posteriormente le acompañamos al que está mejor posicionado, pero te diría otra cosa, Germán. Pero la encuesta no anda ¿en qué lugar del mundo hubo? En México, pero Germán, en México. Germán, sí. No puedo hacer. En segundo lugar. Pero Germán, no puedo hacer elección porque no puedo usar el padrón nacional. O sea, y la abierta no es vinculante. Pero eso es lo que te digo, Germán. Nosotros tenemos que empezar a navegar sobre los canales donde tenemos navegabilidad. No, pero, yo puedo estar de acuerdo contigo que en el mar abierto es mejor. Vos podés abrir un canal. Y se puede ver. ¿Verdad? Como el canal de Panamá. Puede abrir un canal. Claro que y sí. el canal, a ser abierto, podría ser una interna abierta, no vinculante, que le dé músculo electoral a la oposición y que salga el más popular. Y mira, lo que pasa, Germán, es justamente que al no ser no vinculante, después qué pasa si repetiste Germán, teóricamente tiene que haber un contrato firmado, un acuerdo firmado antes. Lo que pasa, Germán, es que muchas veces lo que uno tiene de fuerza estructural dentro de la oposición, te pueden ganar una elección, pero no van a ganar la general. Ejemplo, no, se entramos en algo muy subjetivo ahí, ya imposible. Pero la medición, Germán, es objetiva. Muchas veces puede ser más objetiva que una interna, ¿verdad? Y por eso te decía que yo quiero poner un segundo nivel. ¿Dónde funciona la encuesta? Pero decime, yo te voy a decir dónde no funciona. Y tengo para regalarte lugares. Pero depende. Y decime dónde funcionó. Son sistemas. Vámonos, Germán, acá a la región. Uruguay, Argentina, Brasil. Toditos fallaron. Chile, Bolivia, todos nuestros vecinos. Falló. Todos tienen balotaje. Nosotros no tenemos. Y bueno, pero la encuesta previa igual. Pero, Germán, nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre algún método. ¿Me entiendes? Puede ser cuestionable, ¿cierto? Pero por eso te quiero meter el segundo nivel de dificultad. Si nosotros somos 7, 8 o 9 candidatos, en distintos partidos, ¿qué pasa si es que gana uno con el 23% de la preferencia? ¿Eso quiere decir que él va a llevar la preferencia total? No, necesariamente. Entonces, ¿y en la encuesta también puede pasar eso? Correcto. Entonces, por eso te pongo el segundo nivel de dificultad. Podremos ponernos de acuerdo en que los dos mejor posicionados vayan a una segunda medición para asegurarnos de que ese sea o esa sea. Eso propuso Arlene, la candidata de Payo en Asunción. Que hoy en la encuesta entre los 4 o 5, creo que estaban, o están hasta ahora, y que haya, si nadie alcanzaba el 40%, que haya una segunda medición entre los dos primeros. Y nosotros hablamos de esto con Payo, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? A mí me parece que eso sería lo mejor, porque eso es como adelantar un balotaje que no tenemos. Y nos vamos sobre la persona que pero un la mayoría es un sistema tenga. que no funciona. Eduardo, no funciona. Pero, Germán, vamos a repasar casi de memoria, te voy a decir, país por país. No funciona, Germán, en ningún lado funciona. Que no se trata de la calidad de encuestadores o la no calidad de encuestadores. Se trata que el sistema hoy, con las redes sociales, es muy difícil que la gente te responda lo que realmente quiere. Pero entonces no vamos a poder, Germán.
O sea, si yo voy a ponerme todas esas trabas, nosotros no vamos a poder dirimir. Y nosotros tenemos que dirimir. Aunque, como dijo Luetín en algún momento, aunque sea por ollavea. Pero tenemos que definir. Puede ser también a la suerte, ¿verdad? Esa definición. Pero imagínate lo que pasó en San Lorenzo con la oposición. Se hizo una encuesta O sea, ahí se hizo auditada una con todos de- los chiches. No respetáis la encuesta. Pero yo quiero decirte, Germán, que yo quiero agarrarme de los ejemplos que han funcionado, no de los que no funcionaron, ¿verdad? Hasta Claro, ahora nosotros, y por otra parte, Germán, nosotros tenemos claramente que la ciudadanía paraguaya en el 2023 en mayoría no le votó a Santi Peña. Esa es una realidad. This is a fact. Es la primera Es minoría. un hecho. Pero ¿verdad? eso es tratar de ser electo por descarte. No, el que no votó no, contra él hubiese votado por mí. Amigo, no interesa, Germán. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y en base a eso ir. Porque en todas las elecciones, desde la transición a la democracia, a excepción de la primera elección de Rodríguez, que le sacamos afuera, y la de Cubas Grau, que ganó por el 54%, siempre el Partido Colorado ganó por menos del 50%, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, Guillermo Caballero Vargas y la INO anularon su voto conjuntamente contra el candidato Colorado y hemos tenido varias veces esa situación, la última de ellas recientemente en 2023. Entonces nosotros tenemos que encontrar, puede gustarte, a ella no, a él sí, al otro dice no, pero esto no tiene lo interna. A mí me interesa tres pepinos eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que definir una candidatura e ir. ¿Eso nos asegura a nosotros la victoria, Germán? Tampoco. Te doy la razón. Pero tenemos que buscar lo que no ha funcionado en nuestro país, ¿verdad? Y aprender de esos errores para tratar de proponer una alternativa. ¿Algún llamado a la gente, Edu? A la participación. Ahora en Asunción tenemos la gran oportunidad de empezar a mostrar el peso que tiene la ciudadanía y cómo el voto ciudadano le puede vencer a la estructura. Yo confío en que eso se puede dar. Nosotros estamos trabajando mucho en el control electoral, entonces también le llamo a todos los interesados que se anoten como voluntarios a trabajar en los distintos grupos que tenemos. Algunos están trabajando en medio ambiente, otros urbanismo, o en lo que fuese. Hay muchísimos estudiantes de FADA-UNA, de la FIUNA, etcétera, que están con ganas de trabajar y de ayudar. Y entonces, anótense, ¿verdad? Súmense a esto porque esta tiene que ser una victoria ciudadana, la del 4 de octubre en Asunción, en las principales cabeceras departamentales. Y también aprovecho para hacer un llamado a todos los precandidatos o candidatos de la oposición que todavía no han llegado a un acuerdo para unificar las candidaturas, a que lo hagan antes del 6 de agosto, que es la fecha tope que creo que se tiene para poder bajar las candidaturas de la máquina de votación, porque de lo contrario vamos a repetir ese error que tuvimos acá con Anqui Boxia y Carrizosa, donde los votos que llevó Anqui Boxia, que ya había bajado su candidatura, fueron los que le faltaron a Michel para ganar a Hernando Samaniego. Entonces, de costillas de escuela, historia magistra vitam, en guaraní y en latín, tenemos que aprender de nuestros errores, o de lo contrario, vamos a seguir chocando por la misma pared. ¿Para qué volver al Partido Liberal, Eduardo? Mira, vuelvo al Partido Liberal, pero nunca luego me he alejado del liberalismo. Y eso explicaba yo a mucha gente a la que siempre le he tratado como correligionario. Yo nunca he dejado de celebrar un 10 de julio, un 18 de octubre, nunca he dejado de vestir mi color azul favorito, ni de ondear la bandera, ni de bailar la polka 18, ¿verdad? Ni Panambijobu, ni ninguna de las músicas nuestras. O sea, para mí fue un alejamiento que fue como un retiro también para mí, donde pude reflexionar muchas cosas, donde creo que también el partido se está reorganizando, porque tengo mucha fe y esperanza puesta en Alcides Rivero. Y cuando Alcides Rivero, presidente del PLRA, con varios líderes nacionales del partido, del histórico Partido Liberal, se acercan a mi casa y me dicen: Edu, es tiempo que regreses a tu casa. Yo no me puedo negar, ¿verdad? Sería un estúpido político si me negara.
¿verdad? Y creo que tenemos que dar también muestras de madurez política y de que nosotros podemos primero arreglarnos y ordenarnos en la casa para posteriormente salir y pedir esa misma coherencia a los demás actores políticos y llegar a esta conclusión que pienso que todos nosotros tenemos, que es unificar las candidaturas, la menor cantidad de listas también a diputados, a senadores en el 2028, una única candidatura para la presidencia para enfrentar al Partido Colorado y lograr esa alternancia que necesitamos. O sea que sentado en ese lugar, justamente hablando del cierre, él me dijo, nosotros no vamos a dejar correr con la venda con una encuesta. Una interna abierta, no vinculante o nada. Y mira, yo tengo que... Es su posición, además sí, no es, claro. pero aparte tampoco es vinculante en mi opinión, ¿verdad? Yo digo simplemente lo que creo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hablar, lógicamente, en el seno del partido de cuáles son las mejores alternativas. Yo quiero ganar en el 2028. Con Nakayama, con Katia, con Ricardo, con Prieto, con el que sea. Pero tenemos que ganar en el 2028. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Mira que en el 2008 ganaron con Lugo y a los 2 o 3 años estaban y son gajes del oficio, Germán. ¿Verdad? Si nosotros vamos a pensar en lo que puede pasar o en lo que no puede pasar, no vamos a salir nunca a divertir. No, digo nomás que eso, si uno proyecta esa imagen y da esa perspectiva, el pueblo puede captar como diciendo, esta es una bolsa de gato y coaipate y en 2 o 3 años. Mira, el Partido Colorado, Germán, hay que cuidar esa parte, Eduardo. Hay que te unís nomás y ya está. Pero yo le suelo escuchar lo que dice Katia sobre eso y estoy de acuerdo con ella. La unión por la unión no es una suma aritmética. Y yo coincido con eso. O sea, luego de eso vos tenés que salir, convencer, tenés que ser candidato. ¿Candidato qué es? Candidus. Tenés que ser cándido, tenés que llegarle a la gente. No, con candidato viene de una toga blanca que usaban los candidatos en la República Romana. Sí, pero el cándido viene de candela. El cándidus tiene calor, tiene que llegar, ¿verdad? O sea, y yo creo que varios de los que pretendemos llegar al sillón de López, ¿verdad? Podemos ponernos de acuerdo sobre esto y acompañar al mejor posicionado. Yo prefiero ser en el periodo próximo, si no soy presidente de la República, miembro del gabinete, o ser un senador opositor, oficialista antes que opositor. ¿Verdad? Yo creo que nosotros tenemos, y las democracias por lo general se consolidan con la segunda alternancia. Yo confío en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pienso que la ciudadanía está viendo con muy buenos ojos eso también, ese trabajo, esa coherencia que tenemos y mantenemos, y que vamos a llegar nosotros a un acuerdo para acompañar al mejor posicionado. Gracias, Eduardo. Gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias, Katia. Un placer conversar contigo. Igualmente. Hacemos una breve pausa y volvemos. Bueno, ahora vamos a conversar con la diputada Johanna Ortega. Agradecemos mucho la visita en los estudios del canal de la diputada. ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Germán, Katia. Un gusto saludarles y estar acá con ustedes. Bueno, ¿cómo anda todo, Johanna? Bien. ¿Sí? Arrancando motores ya postmundial, terminó, me parece, la euforia. Terminó. La gente quedó medio como que mareado después del mundial, ¿verdad, Johanna? Sí, hay una sensación así medio rara. Imagínate que estábamos número segundo, tercero de la cola. Claro. Y de repente le estamos disputando a Francia, habiéndole eliminado a Inglaterra, habiéndole eliminado a Turquía. O sea, emocionalmente estábamos muy, muy fuertes. Sí, esa victoria con Alemania fue... Bueno, yo creo que todas las imágenes... Medio y nos dejó, ¿verdad? Sí, después nos quedamos medio así desanimados, pero ahora ya sí arrancando nuevamente, volviendo a meterle solo política, como dice el programa. Solo política, 100%. Estábamos ahí medio distraídos con el Mundial, parece, pero sí, ahora sí, 100% en campaña, organizando todo. Faltan menos de 80 días para las elecciones. Y bueno, en el Congreso lo de siempre. En el Congreso lo de siempre. Sí. ¿Cuál es la agenda del Congreso y cómo evalúas, Johanna? ¿Cuál es la situación hoy? Si es que tendríamos que dar un diagnóstico de cómo se da el ejercicio de la política dentro de la Cámara de Diputados, ¿cuáles son las cosas que la gente tiene que saber y que muchas veces no se ven en cámara?
Sí, yo creo que hay cuestiones que no están muchas veces explícitas en el debate, pese a que algunas voces tratamos de ponerlo, ¿verdad?, sobre la mesa o en el debate. De repente hay mucha discusión sobre los temas de la legislación, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la distribución de poderes y naturalmente la democracia interna que tiene que existir en un Congreso que debería ser por definición el espacio plural y de respeto a todas las voces, ¿verdad? Y yo creo que esa es la principal dificultad que nosotros afrontamos hoy, Katia. Después te puedo decir, claro que para los proyectos de ley, quienes formamos parte de una minoría tenemos dificultad porque naturalmente existe una fuerza de la mayoría que la respetamos también entendiendo que ellos tuvieron una mayoría en las elecciones, ¿verdad? Por eso ocupan la mayor cantidad de bancas. Pero sí nosotros encontramos, digo nosotros con el diputado Raúl Benítez, la diputada Rocío Vallejos y otros compañeros, los compañeros de Yo Creo también, muchas veces dificultades en ese quehacer. Últimamente, por ejemplo, mucho debate en temas de pedidos de informe. Y yo lo que hago, yo a veces me gusta retroceder un poco y hablar con personas, ex parlamentarios, ¿verdad?, ex senadores, ex diputados, preguntarle, esto pico era nomás lo así. Era normal que una mayoría se oponga a los pedidos de informe. Y ciertamente se pueden votar, ¿verdad? Y finalmente, si ellos rechazan que yo pida el informe, bueno, se rechaza y nos envía el pedido de informe. Pero era casi que de uso parlamentario el respeto al derecho del parlamentario a control constitucional a controlar a otro poder del Estado, ¿verdad? Y yo creo que esas son las principales dificultades que hoy enfrentamos. Digo, más allá de los temas, mañana, por ejemplo, tenemos temas medioambientales que pueden afectar, que es como el puntapié inicial de lo de los médanos que estuvo en debate también en los últimos meses de la reserva, cuestiones sobre vida silvestre, práctica de caza y algunas regulaciones que quieren cambiar. Eso está en riesgo, pero esencialmente lo que se pone en riesgo en las prácticas que estamos adquiriendo es que se está naturalizando todo eso como si ya no fuera el deber de un poder legislativo controlarle al Ejecutivo. Ahora, Joana, estamos hablando que Paraguay tiene algo así como 7.000 leyes. Y yo sé que el digesto, que es el compendio de las leyes, el orden, probablemente mucha gente no va a entender, ¿verdad? ¿Qué es el digesto? Pero imagínate tener 7.000 leyes. Para mí tener 7.000 leyes es casi como tener ninguna. Claro. Se contradicen entre ellas, inaplicables. Yo me acuerdo que impulsé, Katia me apoyó muchísimo en la ley Anita, que cambió la ley de trasplante de órganos en Paraguay y hizo triplicar la cantidad de trasplantes en nuestro país. Hay dos artículos que son los vitales que no se cumplen. Por ejemplo, y te pongo un solo ejemplo, de las 7.000, no sé, 6.998 no se cumplen, dos leyes se deben cumplir, que ha de ser, no sé, la ley del verano y la ley, no sé qué otra ley, la ley de la gravedad. La del horario que se cambió hace poco. El horario que se cambió, eso se está cumpliendo. Entonces, ¿piensan hacer algo al respecto? ¿Se puede hacer algo al respecto? Lo que pasa es que no, todas estas cuestiones que vivimos hoy no dan lugar al debate más profundo, porque voy a revisar mi teléfono solamente para decirte exactamente la cantidad de leyes, Germán, que discutimos por sesión. No puede ser sano para una democracia. Es decir, que nosotros mañana, en el orden del día de mañana, hay 18 proyectos de ley. Eventualmente, si llegáramos a tener quórum, que es un tema, ¿verdad? Que a veces mi colega, ay, pues ya te vas, no sé, la otra vez yo tuve que lastimosamente retirarme un rato para irme a un velorio. Tenía que acompañarle a una persona en ese momento y me dicen, pues ya te vas, no te vayas al quórum. Le digo, a ver, claro que es mi deber estar en la sesión. Puede eventualmente sucederme algo como tener que irme una hora a acompañarle a alguien a un velorio, pero el quórum no puede estar en riesgo porque una diputada opositora en minoría salga una hora de la sesión, porque la mayoría que tanto hacen ejercicio, su mayoría, ellos que tienen 48 diputados tienen la obligación de tener el quórum. Dicho esto, de principio a fin, si llegáramos a tener quórum y la mayoría se hiciera responsable de ese quórum, tenemos 18 proyectos de ley. No puede ser sano para una democracia que tratemos 18 proyectos de ley en una sesión, ni para diputados ni para senadores, porque quiere decir que el estudio es absolutamente superficial. Claro. Los países serios, el Parlamento inglés, no te aprueban 18 leyes en una sesión. Una ley puede ser debatida por 3 o 4 meses, porque implica cambiar
toda la normativa, Claro. implica cambiar libros, implica que eso se traduzca en la enseñanza en las universidades, en los posgrados, que los jueces se interioricen, que vean cómo aplicar la ley, cómo interpretar. O sea, hay un montón de cuestiones que se tienen que dar. Nosotros muy ligeramente aprobamos, y entra también ese discurso muy populista de ¿y vos cuántos proyectos de ley lo que presentaste? Como si eso te hiciera un mejor legislador, ¿verdad? Y yo no creo que sustancialmente el trabajo de un parlamentario esté en la cantidad, sino en la calidad. Hay una dispersión de leyes. Hay muchos temas sobre los cuales probablemente los jueces quieran interpretar leyes o aplicar leyes y no saben qué ley aplicar. Hay otra cuestión que la otra vez hablaba sobre los cambios sustanciales, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, se planteó el debate del diputado Jatar Fernández y Hugo Mesa, plantearon un cambio en la ley que rige las pensiones alimentarias, ¿verdad? Y te dicen, pero esto es una cosa que queremos cambiar así para que sea más rápido nomás. Y digo, si el cambio que vas a hacer en la ley no es sustancial, estas son leyes que están contempladas en el Código de Niñez. ¿Cómo vamos a mandar reimprimir todos los libros? Que todos los jueces de niñez se interioricen, que todos entiendan. O sea, es todo un proceso. Por eso que hay una vinculación que los parlamentarios deberíamos estar obligados a hacer, que es, si yo esta ley apruebo, ¿qué cambio implica en la vida cotidiana de los seres humanos? O sea, en la vida cotidiana lo apruebo yo. Ahí se aprueban leyes sin ningún tipo de conciencia respecto a cómo eso va a incidir en la práctica jurídica y en otras. ¿Cuántos diputados creen que saben que existe un libro que se llama El espíritu de las leyes de Montesquieu? Ay, No sé, mañana puedo hacer una rápida encuesta, Germán. Yo sé que es una burla, ¿verdad? Pero, Sí. pero así, medio graficando nomás. Sí. sí. Esto No, hay... 10 como mucho, de 80. sí, O el sí, 10%, menos. ¿no? Sí, menos tal vez. No, por eso es importante calidad de la la representación. ley de leyes. Mi tesis de doctorado es esa. La ley marco de procedimiento legislativo para la aplicación, sanción y promulgación de leyes dentro de la República del Paraguay. Nosotros tenemos que tener esa ley de leyes. Y ahí se van a filtrar de los 18, probablemente ninguno reúna esos requisitos de exigibilidad, donde vos le preguntás el motivo filosófico, el sustento presupuestario, cómo vas a hacer para aplicar, cuál va a ser el tiempo que vas a tener para adaptar, porque eso que dice Joana es demasiado importante. Imagínate una ley que después es desconocida por los propios magistrados porque se cambia cada 8 días. Pero imagínate, Después emiten Joana, sentencias hoy con nosotros, leyes que leyes están derogadas. sí, hoy derogadas. nosotros hablamos en la radio, Katia, de eso. ¿Sí? Dos planes del gobierno, que es hambre cero y adultos adulto mayores, mayor. llevan el 15% del presupuesto. Sí, Y eso no tiene más de 3 años. así es. O sea, nosotros en 3 años consumimos el 15% del presupuesto en 2 planes. Y después, y lo del presupuesto que decía es fundamental, Germán. Yo, desde que fui electa desde el 2023, pedí integrar e integré efectivamente la Comisión Bicameral de Presupuesto. Y es un trabajo extra y un montón de cuestiones, pero porque me gustó entrar ahí y aprender y desarrollar parte de mi trabajo específicamente en esa Comisión Bicameral. Porque finalmente cuando se discute el presupuesto es cuando se ve las prioridades de un gobierno, es cuando se ve si esas leyes enunciativas en muchas cosas tienen un respaldo presupuestario para llegar en derechos, en políticas públicas a la gente. Muchísimas leyes se hacen y después eso es invisible, ¿verdad? Y hay muchos diputados, senadores jactándose de la aprobación de ciertas leyes que eso está después invisibilizado en el presupuesto. El presupuesto es la ley, si se quiere, que se discute en el año. Es el momento en que tenemos que trabajar realmente para que esos cambios efectivos se den en la vida cotidiana de las personas. ¿Qué presupuesto le asignamos a salud? ¿Esos presupuestos están asignados realmente al personal, a los medicamentos o están asignados a los rubros de beneficios de jefes administrativos? No sé. Hay discusiones que hay que tener al respecto, ¿verdad? Pero decía esto que a veces es más popular discutir, y a mí me pasa, yo desoigo los consejos muchas veces y entro a mirar los comentarios en mis redes sociales. Y cuando alguien quiere trolearme, como se dice en la jerga de redes sociales, me dice, ¿y vos qué proyecto presentaste para beneficio de la ciudadanía? Como si el beneficio de la ciudadanía se basara simplemente, hola, presento esta ley para beneficio, ¿verdad? Cuando te decimos cuánta gente tenés. Y vos, es como... Como no, si los cuadros políticos sean todos quien tiene gente nomás. Claro, entonces no pasa por ahí, ¿verdad? O sea, yo creo que el ejercicio responsable en un parlamento implica con aportar al debate, porque ahí, ¿cuántos somos los que debatimos? Sinceramente, si uno hace por repetición y saca una estadística de la transmisión de redes sociales, ¿cuántos de los 80 hablamos? Bueno, en los 45 creo que un poco más. Igual hay algunos bastante muditos. Pero en los 80 somos muy pocos los que hablamos. Somos esos, estén o no de acuerdo con las posturas que ahí defendemos, lo que finalmente aportamos a ese debate legislativo. El resto está ahí
como se dice, levanta su mano, en realidad no levanta su mano, aprieta el botón, ¿verdad? O sea, yo eso lo cuestioné a uno de los que levanta la mano nomás. Y le pregunté, sentado en el otro programa que tengo los domingos, Katia y Johanna, y le dije, ¿para qué te candidatas? Claro. ¿Cuál es el yeito? ¿Cuál es el objetivo? Ya que ¿cuál es el yeito? Sin agua giganta que estés ahí, ¿verdad? Claro, no adelantas nada. Como sí, ponerle en senadores, pero en diputados son uno de 80. Para irse, ¿cuánto te costó llegar? ¿Para qué? Esa es la pregunta que la gente tiene que hacer. ¿Para qué? Porque creo que hay motivaciones que no están explícitas y que están implícitas en el ejercicio. Son impunidades, o sea que... Sí, protecciones o no sé, acceso a otro tipo de cuestiones. Pero si vos contás y hacer recuento, Johanna, entran en una mano, entran lo que buscan. Lo peor de todo es que la mayoría que no habla y que está callada, cuando yo o Raúl pedimos la palabra, interrumpe. Usted ya otra vez. Usted, a la pucha, venimos acá a hacer nuestro trabajo y usted ya otra vez, ¿entendés? O yo me quedo una hora, no, pero cuidado el quórum. Digo, a ver, si la bancada mayoritaria, más allá de la diferencia política, esto no tiene que ver con la diferencia política, no estoy tampoco rehuyendo de mi responsabilidad de estar en sesión. Pero si 48 tienen la mayoría, yo no tengo por qué quedarme a hacerle quórum para que ellos aprueben las leyes que ellos quieren aprobar, yo quiero rechazar. Yo tengo que ser la menos interesada técnicamente en el juego político que tiene que hacer quórum. Tienen que hacer quórum los 48 y el resto estamos por añadidura, porque tienen mayoría propia por primera vez, ¿verdad? Entonces hay un ejercicio ahí que está absolutamente ausente cuando no hablan, cuando no se presentan, cuando están atendiendo gente en días de sesión, y hay un montón de cuestiones. Yo no digo que yo sea la parlamentaria perfecta, pero sí creo que yo entré a ese congreso a representar un sector de la ciudadanía, no toda la ciudadanía, Germán, un sector al que yo represento y al que debo, digamos, de quienes debo expresar sus ideas y debo ser esa voz. Y lastimosamente ese entendimiento entre los colegas no hay, entonces hay también falta de tolerancia, hay amenazas, ¿verdad? O sea, ¿amenaza? Todo el tiempo, sobre todo de la columna donde se sienta Yasmín Lesgay, por no decir específicamente Yasmín Lesgay, ¿verdad? Si seguís con eso te vamos a suspender, si seguís con eso nosotros vos también te vamos a echar, ¿verdad? Del otro lado todo el tiempo, acá recuerdos permanentes de tu colega Katia, ¿verdad? Usted sí en su camino, o sea, independientemente de que yo quiera seguir o no el camino de alguien, yo gané esa banca para hablar sin amedrentamientos. Tengo los mismos fueros que tiene Yasmín Lesgay. Y sobre todo los fueros, que son otro tema parlamentario, justamente los fueros son no para delinquir, no para ir a ocupar predios, que ya ocurrió con varios diputados en este periodo. Los fueros son para el ejercicio libre de la palabra, ¿verdad? Es el origen del fuero parlamentario, que yo pueda decir y no ser imputada por mis dichos, ¿verdad? Pero se vive ese ambiente hostil lastimosamente y yo creo que es algo que todavía cuesta madurar en nuestra democracia, la idea de tolerarnos en un debate donde hay distintas voces y distintas miradas sobre un mismo asunto. De lo que hiciste hasta ahora, o de lo que hicieron, digo, la oposición, que es minoría en la Cámara, y lo que proyectás que pueden hacer en estos 2 años que quedan, ¿qué podría hacer, Johanna? Yo sufrí un poco, tengo que confesar, creo que nunca dije esto públicamente, yo sufrí un poco al principio, porque los primeros meses yo tardé un poco en procesar el hecho de que la gente me haya dado ciertamente una cuota de poder, pero que esa cuota de poder que está representada en mi banca no cambiaba de por sí la realidad de la gente, porque llegábamos una y otra vez a perder votaciones, etcétera. Entonces era frustrante, Germán, ¿verdad? Era como, nada, no podemos sacar nada. Planteé en un momento un parque ciudadano, tampoco se me aprobó. O sea, es como que las cosas más... El Día Nacional de la Microbiota tuvo 4 trámites legislativos, porque el Senado me hizo cambios, tuvo que volver en un tercer trámite, irse a un cuarto trámite. Leyes que son prácticamente declarativas para dar puntapié a un debate inicial de investigadores paraguayos que están haciendo. Entonces fue un poco frustrante. Después entendí que la fuerza de un parlamentario no está solamente en tener leyes aprobadas, ¿verdad? Es justamente en esto que te digo, en llevar adelante estos debates, y creo que ese es nuestro gran desafío, seguir siendo la voz de esa gente que confió en nosotros, seguir controlando pese a las dificultades que tenemos. Los colegas me dijeron en un momento abiertamente, si nosotros te seguimos rechazando tu pedido de informe, para eso tenés la ley 5282/14 de libre acceso a la información pública. De hecho, es una ley que yo conozco bastante bien porque es con la que destapé los detergentes de oro en el 2021 cuando fui candidata a intendenta. Entonces, mi respuesta fue, Germán, lógicamente un parlamentario no debiera usar esa ley es para los ciudadanos, los parlamentarios tenemos otras garantías constitucionales para pedir informe. Pero cuando no me aprobaron... Que está en la Constitución. Que está en la Constitución, que son de rango constitucional. No obstante, ¿qué hago? Meto los informes en los 2 lugares
y busco creativamente hacer mi trabajo. Ahora hay un informe del MEC que nunca me respondieron por ahí, pero me respondieron por la ley porque yo dije públicamente que si no iban a parar constitucionalmente iba a llevar al Poder Judicial y voy a tener que dar esa batalla, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sigue siendo nuestro rol, de modo a concientizar a la gente que esté o no de acuerdo con nuestras posturas. Como dice esta frase, no estoy de acuerdo con lo que decís, pero voy a defender con mi vida el derecho que tenés a decir, a expresar tus ideas, ¿verdad? Entonces, creo que está un poco por ahí, en controlar, denunciar y seguir haciendo nuestro trabajo pese a superar esas dificultades y hacer mucha pedagogía con la gente. No digo yo siquiera en una posición proselitista de que nos voten a nosotros porque somos mejores, porque la gente finalmente entiende en un cuarto oscuro sus motivos y sus razones de votar a quien vota, sino por lo menos que entiendan lo peligroso de darle una mayoría absoluta a un solo sector. Y que los bloques parlamentarios crean contrapesos que son importantes y necesarios. ¿Sabes cuál es el problema de ese relato, Johanna? Que eso no se da en un solo acto. Es un proceso. No, son muchas decisiones esparcidas en todo el país. Sí. Entonces no es que vos decís, ¿le das mayoría o no le das mayoría? No va a decir. La mayoría probablemente. El problema es que son micro decisiones en todos los departamentos y en Asunción que finalmente conforman algo que a lo mejor el ciudadano no buscó, pero que la sumatoria de esas micro decisiones hizo de que... ¿Por qué? Porque la representación departamental... Sí, arrastra otros votos a nivel nacional, sí, totalmente. Entonces se manejan elementos distintos. Imagínate que en Capital de 7 hay 5 colorados. Es un, solamente o sea, ahí, no sé si ustedes ya le reclamaron a Rocío Vallejo eso, ¿qué es lo que hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué, Rocío? No, y por patriaquería que el desbloqueo. Sí, bueno, yo soy resultado del desbloqueo, pero no soy tan fan del desbloqueo, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que por ahí, Germán... Porque ella era 2. Claro. Yo era 2. Ella, gracias al una única llega, banca habilitamos con nuestra lista, ¿verdad? O sea, si yo hubiese estado 2 y no hubiésemos tenido desbloqueo, yo no hubiese entrado. Pero pese a eso sí, creo que eso rompe esquemas de organización y los partidos políticos que son tan importantes para la democracia. O sea, yo siempre voy a defender el rol de los partidos ahí, ¿verdad? Pero también me lleva a una reflexión respecto a los desafíos, Germán. ¿Qué desafíos tenemos? Que no se toque la Constitución ni nuestro sistema electoral. Porque yo veo una amenaza, no quiero ni decir toco madera, esto es madera, ¿verdad? De que esa microsegmentación de la que vos hablás les lleve a una brillante idea de unificar fechas de elecciones, por ejemplo. Eso sería gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces todavía creo que... Yo sé que no hay microsegmentación. Creo que todavía... ¿Sabes qué hay hoy en día? Nanosegmentación. Sí, yo terrible. creo que todavía también el oficialismo fue rompiendo límites. Empezaron con lo de Katia y otros eventos que se dan de atropellos constitucionales. Si vos ya ves después, la semana pasada, la foto de jurado de enjuiciamiento y Consejo de la Magistratura que se votó en Cámara de Diputados, es 100% oficialista. Ninguno de los órganos que eran de representación plural siguen siendo hoy. Creo que fueron corriendo un poco el límite para ver hasta dónde la ciudadanía permite, ¿verdad? Y yo espero sinceramente que podamos tener el acompañamiento para evitar que se toque la Constitución y para evitar que se toque nuestro sistema de elección, porque ahí ya vamos a estar en un sistema absolutamente híbrido y yo diría más autoritario que ¿Cómo el sistema de democrático. elecciones, Johanna? No, y que nos junten las elecciones. ¿Municipales con nacionales? Por ejemplo. Se escuchan ideas en los pasillos de la Cámara de Diputados. Pero eso ya no pueden ahora. Con la excusa de abaratar, Pero esta elección ahora ya va hasta el 31. Ahora ya no. Pero bueno, como ellos fueron corriendo tantos límites inconstitucionales, uno nunca sabe. Cuando a mí me amenazan ahí, mientras que yo hablo, yo digo, pero no hay motivos para que a mí me echen. Pero bueno, tampoco los tenían con Katia y sin embargo lo hicieron. Entonces, obviamente tengo un poco de derecho a sentirme paranoica, no miedosa, pero paranoica de las decisiones que ellos puedan tomar, no por mí, no por mi banca, sino por el daño profundo que se puede hacer a la democracia cuando solo un sector concentra tanto poder. Entonces nos queda hacer mucha pedagogía sobre todas las cosas. Para bueno, que ya no hay mucho entienda. tema parlamentario, no hablamos de la elección en Asunción. No hablamos y nos queda... nos quedan 5 minutitos. Sí, nos quedan 5 minutitos y hablemos un poco de Asunción y de tu futuro político, Joan. ¿Qué ves en el horizonte para vos y después entramos en Asunción? A mí me gusta más pensar en equipo, Katia, vos sabés, ¿verdad? No, yo obviamente tengo la sana aspiración de seguir en el lugar en donde estoy, en el poder legislativo, por lo menos ver qué decisiones tomamos en equipo. Yo soy una jugadora de equipo, creo que tenemos que resolver entre todos. Esa ecuación de 5-2, ojalá la podamos romper,
en el futuro, en el 2028, ¿verdad? Creo que se necesita una fuerza mayor. Las responsabilidades inmediatas que tengo, por supuesto, como miembro del comando, es que Sole Núñez sea intendenta, lograr también representación en Junta Municipal de nuestros compañeros y compañeras que están compitiendo en las listas que acompañan a Sole. Y, por supuesto, antes del 2028 tengo la tarea, después de acompañar esa gestión municipal y los cambios y reformas profundas que se van a necesitar en esa administración desde mi rol de diputada, opositora y en minoría, ¿verdad? Ese es un compromiso que yo tengo. Y yo creo que después de octubre se resolverá lo del futuro. Yo soy una militante de hace 23 años, así que voy a estar donde mis compañeros me llamen. Probablemente discutamos sí el espacio, pero me voy a quedar ahí donde la gente decidió que yo me quede, además, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos un proceso interno dentro de internas, ¿verdad? Con encuestas dentro de la oposición y la gente decidió que yo me tengo que quedar en Cámara de Diputados, así que a alguien le debe estar gustando mucho mi trabajo. Entonces voy a apelar un poco a ese apoyo que tuve para poder quedarme por ahí en alguna lista con otras personas. Sí. Ojalá. Bueno, no, te agradecemos mucho, Joana, este espacio, ¿verdad? De 30 minutitos de solo política, por venir un poco a hablar, porque a veces cuestan entrevistas radiales, cuesta hablar y concentrarse solamente en el tema político y en la realidad, porque la coyuntura te absorbe totalmente. Entonces, bueno, esto es solo política y gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes Joana. por invitarme, muchas gracias. Gracias, Joana. Nos vemos, Germancho, dentro de unas horas. Mañana dentro de unas horas. Dentro de unas horas. Mañana nomás. temprano en Marcando Pauta con Katia González y Mario Ferreira. Muchas gracias.